Le quisimos dar a nuestra investigación es rompiendo el ciclo de riesgo para una renovación urbana inclusiva. En fondo nos dimos cuenta de que, como se ve en la presentación, que hay una serie de loops que impiden en el fondo un quiebre y una capacidad de salir adelante de forma transformativa en el caso específico de Barrios Altos. Este gráfico es un gráfico de un ciclo de riesgos que descubrimos solamente una vez estando en el terreno, y que fue que nos dimos cuenta que en las quintas que los residentes son propietarios, a pesar de haber llegado a tener esa calidad hace muchos años, algunos habían comprado hace 40, 50 años las propiedades de la iglesia o de otras instituciones, igualmente había una perpetuación de riesgos. ¿Por qué? Recibir tratamiento, y esto aumenta la posibilidad de la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, nos encontramos que el sentido de la comunidad es uno de los puntos de entrada para nuestras estrategias. ¿Puedo filmarlo mientras me cuentan? Sí, no hay problema. Claro, porque justamente estás acá con la maqueta. La chica que está más simpática. Quizás estoy pensando, Carlos, están preguntando muchos cómo separar los videos finales y demás. Estoy diciendo, están todos en Aprendiendo Lima, pero a veces la gente se confunde. Hay que ayudarlos. Y yo creo que estaría muy bien también por ahí proyectarlos en una reunión de los lunes. ¿Qué les parece? Porque yo le decía, ahí están los mapas, entonces me dice, fantástico que esté eso, pero digo, pero por ahí verlos en grupo, más que No, ya, ok. Que no voy a conocer, pero... Ya, hola, ¿qué tal? Un poco... ¿Te podrías presentar, por favor? Mi nombre es Juliana Hoyo, soy de Colombia. Ok, qué te parece estudiar en Reino Unido una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible? Bueno, pues yo estudié Derecho y ha sido una oportunidad para entender muchas cosas que hay detrás de las decisiones que se toman, pues desde las normas, en especial decisiones que tienen que ver con el manejo de recursos naturales, que son finalmente el sustento de la vida y que están totalmente relacionados con garantías de derechos fundamentales. Claro, y comparando la educación de Colombia con la educación de Reino Unido, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentran? No, creo que la educación de Colombia también es muy buena. ¿En qué universidad estudiaste? En Colombia estudié en la Universidad Javeriana. Ah, ok. En Bogotá. Bien. Y respecto al costo de vida... No, pues es 4 veces más costoso que en Colombia. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Te podrías presentar, por favor? Soy Laura, de Suiza. Ok, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué opinas al respecto de estudiar en el UCL? Vale, creo que en el programa que estamos haciendo, la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es muy interesante porque tiene como un aspecto que es teórico en el primer semestre y después tiene un aspecto práctico. Todo lo que está aprendiendo vamos a intentarlo tratar de aplicarlo en una práctica en Lima. Eso es muy interesante porque por la primera vez vamos a ver un poquito lo que va a ser un poquito el trabajo de planeador de desarrollo y también de hacer no sé cómo se dice, pero vale. Okay. Y también me gusta, antes he hecho la biología y la geografía. Y he decidido llegar a Londres y hacer esta maestría porque para mí el desarrollo sostenible y también para lo que es el objetivo de cuidar la natura es una cosa que va a ser que tienes que ser hecha con la ayuda con el apoyo de la sociedad, y cada sociedad tiene como una cultura, una tradición y una visión de la natura que es muy importante de
de comprender, pero también todos los que son los aspectos sociales, para planear programas que van a ser muy buenos. Vale. Claro, claro, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Can you please Gracias. correct my Spanish? No problem. Ok. Hola, soy Livio de Suiza. Como escucharon, estudié en Suiza primero y después en Inglaterra. Y creo que elegí esta maestría porque me parece una maestría muy abierta, con mucha gente, donde hay como discusiones muy abiertas y que te dejan tener tu propio como camino intelectual y a buscarte como en cómo quieres sobrellevar o salvar problemas. Y me parece que en esta maestría especialmente tenemos esa visión como amplia, que es mucho más amplia, por ejemplo, que lo que estudié antes en Suiza. ¿Qué estudiaste antes? Relaciones internacionales. Ok. Que es interesante también, pero que es bien, que tiene normas, que tiene como algo mucho más cerrado. Y creo que ahora como el problema, por ejemplo, del medio ambiente, del desarrollo sostenible, es algo que sí se puede ver en todos los lados, pero es también algo que es muy social, que es algo de hablar y de sobrellevar de una cuestión que es humana, más que solamente como técnica. Claro. Creo que esta maestría me ha ayudado mucho para eso. Qué bien. ¿Y qué te parece el Perú? ¿Cómo lo has visto? Vivía aquí antes. Ah, ok. Chao. Como 8 meses y me gusta mucho, es como un placer volver a este país, aunque que no tenía mucho tiempo para ver cosas, para ver mis amigos, pero es un país muy interesante y creo que estamos en un periodo del país muy interesante, que hay muchos cambios, por ejemplo, escuché de los estudiantes, escuché de cosas que posiblemente, no sé, un punto de cambio, no sé cómo decirlo en español. Sí, un punto de quiebre. Sí, me parece que estamos muy cerca o posiblemente dentro de algo así. Ah, extraordinario. Muchas gracias. Gracias. Alex. Sí, bueno, yo tengo un blog que se llama Un geógrafo sin geografía. Yo estudié geografía en San Marcos. ¿Estás como hoy? Sí, voy a quitarme la mochila, que no voy a poder, si no. Y bueno, siempre, al menos en los últimos años, estuve muy al tanto de la bibliografía inglesa. Básicamente lo que decía Peter Haggett, ¿okay? Respecto a la geografía. Y me pareció extraordinario todo lo que había desarrollado. O sea, para mí era mucho mejor de lo que veíamos aquí, en la universidad. Y luego, gracias a él, empecé a entrar a la bibliografía de los llamados geógrafos cuantitativos. Entonces, esta maestría es en desarrollo sostenible y medio ambiente, si no me equivoco. Algo más o menos, porque es planning en inglés, ¿no? Exacto. En realidad, ¿Y qué significa? bueno, venimos la unidad de planificación del desarrollo, ¿no? Planificación del desarrollo. Tiene 61 años, cumplió 61 años. Claro. En realidad está dentro de la Universidad de Londres. Pero no tiene tanto contacto con geografía, ¿cierto? Sí, trabajamos mucho con ellos porque somos parte de algo que se llama el laboratorio urbano dentro de la Universidad de Londres, donde está geografía, arquitectura, antropología. Entonces hay muchos espacios de contacto. Y tenemos muchos geógrafos en la DPU. Mira, la cuestión esta de la relación entre la geografía y la planificación es muy importante, ¿no? O sea, nosotros venimos más del área históricamente, del área de la planificación del desarrollo, pero nosotros decimos, bueno, en realidad, o sea, no estamos interesados en formar planificadores que vienen y dicen que hay que hacer, sino que tienen la capacidad de diagnóstico que a veces se tiene mucho más claramente desde la geografía. ¿Sí? De entender procesos para nosotros central espacializados, ¿no? Decimos, por ejemplo, hay una gran falencia en el dónde, ¿no? En el fijar y vincular no solo qué pasa, sino dónde pasa, no solo a quién le pasa, sino dónde está ese quién, no solo qué se hace, cómo se interviene, sino dónde se interviene. Claro. Entonces esta idea muy espacializadora, que no es poner proyectos en el mapa, ¿no? Sino que es entender procesos en un mapa y en espacio, es central, ¿sí? Sí. Dentro de la maestría y dentro del trabajo que estamos haciendo. Y todos los alumnos que expusieron son de la maestría, no hay de pregrado. No, nosotros solamente trabajamos, mira, tenemos 3 anclajes en la DPU.
Uno es la investigación-acción, ¿sí? La investigación siempre tiene ensayos, o sea, de ensuciarnos las manos, de ver, bueno, primero es como lo que le decimos reframing de diagnosis, ¿no? Generalmente no quedarnos ahí cómodos con los diagnósticos ya sentados, sino provocarnos un poquito, decir, ¿qué pasa si miramos este problema pero desde este otro ángulo? Esa es una primera cuestión que para nosotros es muy importante, y creemos que generalmente cuando uno redefine estos diagnósticos que están como muy establecidos en el statu quo, a veces de la gente, ¿no? Tanto popular como institucional, se abren nuevas rutas de intervención. Entonces por eso hablamos de la investigación-acción. Hay una segunda pata de la DPU que es que está vinculada a lo que en otros contextos se llamaría el extensionismo, el desarrollo de capacidades. Y hay una tercera que tiene que ver con la capacitación de posgrado. No hacemos grado, pero en este posgrado nosotros manejamos 6 maestrías, esta es una de ellas 6, que yo creé hace 17 años. Ah, perfecto. Y un programa de doctorado. El programa de doctorado también es muy interdisciplinario. Ah, ok. Y lo que le quería preguntar era, ¿cuándo surgió la idea de viajar por el mundo o es una idea que vienen solamente aquí a Perú? No. Para nosotros, la formación tiene que ser una formación en la práctica. Y el proceso de aprendizaje lo vemos como un proceso que tiene que ser aprendizaje con el otro, hay coaprendizaje, ¿no? Estoy hablando de la capacidad, aprendizaje espacial, ¿no? Que lo planteaba antes, y aprendizaje para la acción. Nosotros creemos que es importante no solamente explicar mejor o entender mejor, sino entender mejor con una consecuencia, ¿no? Y ahí es donde aparece el vínculo con la planificación. Entonces, en ese sentido, tenemos algo que se llama, dentro de todas las maestrías, llamamos el módulo práctico, que para otros sería como un espacio de taller o de laboratorio. Y este espacio de integración, de estar constantemente enfrentando desafíos concretos con actores, con cara, ¿sí? Con nombre y apellido, ¿no? Es central para nosotros. ¿Cómo llegamos a estos desafíos? Quiero decir que aquí no hay un roleplay, no hay una simulación de mira qué pasaría si intervinieras. Y la gente va gradualmente, los estudiantes de la maestría van gradualmente aplicando y haciendo toda esta articulación de otras materias que son, ¿no? más de teoría y de práctica en el concreto desafío, de entender y dar respuesta. ¿Cómo hacemos esto? Hay muchas universidades que han puesto muy de moda cosas que pueden ser parecidas, pero que se parecen más a los tours, ¿no? O sea, más decir, bueno, sensibilicemos al grupo, llevémoslo, que vean cómo están los asentamientos informales. Nosotros creemos poco en esto, ¿no? Esto que se llama de los tours de la pobreza. Entonces, en ese sentido, no bajamos a campo, no bajamos a estas realidades complejas como lo que pasó hoy, antes de que haya plataformas de coaprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Estas plataformas de aprendizaje generalmente surgen del pedido de grupos locales. Y cuando entramos a trabajar en un contexto, nunca estamos por menos de 4 años. Entonces, la idea es decir, bueno, este año empieza ¿no? y este grupo le pasa la posta a otra cuestión. Y en el medio empiezan a aparecer proyectos de investigación, proyectos de cooperación. Para darte ejemplos, por ejemplo, antes de que surgiera Aprendiendo en Lima es eso. Aprendiendo en Lima es esta plataforma de coaprendizaje. ¿Y es lo mismo que Clima sin riesgo o es otra cosa? No. Clima sin riesgo es algo nacido, es un proyecto nacido de Aprendiendo Lima, como Remapeando Lima. Son hijos que van surgiendo, donde de pronto nos encontramos y decimos, lo que nos está faltando acá, necesitamos ponerle la mirada a fondo a procesos mucho más espacializados o que usen el mapeo de manera diferente. Esto fue Remapeando Lima, ¿no? Y puede tener cosas muy concretas. Se crearon imágenes nuevas con drones, se capacitó la gente en Epicolect para que, ¿no? el mapeo y la autonumeración le hable directamente a un mapa que permita redefinir y entender quiénes somos, qué necesidades hay, dónde está el encuentro entre la necesidad y la especulación en el territorio en términos concretos, con números, con caras. Clima sin riesgo es un proyecto más reciente que se inicia en febrero de este año con financiamiento del CDKN, que es la Alianza para el Clima y el Desarrollo. Presentamos una propuesta, salió financiada, y aquí la apuesta tiene fundamentalmente 2 objetivos centrales. Uno es el de generar conocimiento y evidencia sólida que tenga peso para la incidencia política sobre cómo se genera
estas trampas de riesgo. Aquí hay mucho escenario con respecto a qué pasaría si hay un huaico, qué pasaría si hay un terremoto, qué pasaría si hay un tsunami. Pero lo que nosotros vemos es que en realidad ciudades como Lima son escenarios de urbanización en riesgo, de cambio urbano en riesgo. Y este riesgo no hace falta esperar hasta el terremoto, ¿no? Para ver qué hay que hacer. Sí. De pronto se especula mucho con esto, bueno, tendremos 100 años hasta que pase el próximo, entonces, bueno, será ya, le toca a otra generación. Esas ciudades están fundamentalmente consolidándose en procesos de gestión del territorio que paradójicamente y a veces sin intención gestionan riesgo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es mirar exactamente cómo se produce y cómo se reproduce estos ciclos de riesgo que llamamos trampas de riesgo, con qué consecuencias y para quién, y cómo se invierte, qué se invierte para mitigar el riesgo o para gestionar el territorio. Mirar qué se invierte y cómo se invierte lo estamos haciendo tanto desde los sectores populares, entonces estamos haciendo cálculos muy detallados de qué significa acondicionar el territorio en estas laderas que tú veías, desde la compra del lote, el pampeo, la construcción de la pirca, cuánto tiempo te llevó, con qué resultados, con qué condiciones, dónde quedas atrapado en esa, ¿no? Cuánto haces para construir infraestructura y dónde quedas de cualquier manera encerrado en una trampa de riesgo. Estamos haciendo lo mismo con los proyectos, los programas de instituciones. Hay muchos programas de vivienda, programas de tratamiento de riesgo que son muy reactivos. Entonces la segunda parte más aplicada del proyecto dice, bueno, si compartimos esto y siempre hablamos, no hay finanzas y demás, probablemente lo que necesitamos es de vuelta, es pensar un poco afuera de la caja, ¿no? Sí. Y ver cómo se reutilizan estos recursos y esfuerzos enormes que está poniendo la gente y que también está poniendo el Estado, pensando fuera de la caja, ¿no? Pensando no en la mitigación, ¿no? Pensando en modelos de gestión del territorio que justamente no producen riesgo en primer lugar. Claro, en su experiencia, bueno, creo que es evidente que Lima está mal en muchos aspectos respecto al riesgo, ¿no? Muchos asentamientos, zonas están en gran, o sea, son muy vulnerables y el riesgo está por todas partes. ¿Es posible solucionarlo, llevarlo al mínimo o hacer que desaparezca esto, o no es posible desaparecer el riesgo? Yo creo que no es posible a menos que interrumpamos estas trampas de riesgo, a menos que pensemos el urbanismo, y cuando digo urbanismo y cuando hablo de planificación de la ciudad no me refiero a la planificación que hacen los planificadores que tienen un título. Un especulador, un traficante de tierras hace planificación, ¿no? Sí. La gente hace planificación, o sea, la planificación en realidad tiene un espectro mucho más amplio de operadores inmobiliarios, operadores con necesidad, operadores titulados que están dentro del Estado. Entonces, lo que necesitamos en realidad es reimaginar. Yo lo que creo que está pasando, creo que Lima tiene salidas, su situación no es tan diferente en el sentido que lo que vemos es un proceso de desarrollo urbano que está divorciado, que no entiende que está entre la sierra y el mar, que está sobre una infraestructura ecológica muy rica que hay que leerla, que hay que entenderla, ¿no? Entonces, ese divorcio central, combatir ese divorcio central. Esto no es diferente a lo que está ocurriendo en otras ciudades, pero lo que tenemos que dejar de hacer es poner paños de agua fría. Está bien, o sea, seguirán los programas de mitigación de riesgo, de contener, de parchar, pero lo que estamos viendo, si tú miras las trampas y los procesos ciclos de acumulación de riesgo, es que el desafío crece exponencialmente, ¿sí? Y para dar un ejemplo, hace 3 años, por ejemplo, que estamos en Mariátegui, cuando vemos qué inversión tiene que hacer el poblador que llegó en el 1998, el que llegó después del 2004 o el que llegó en el 2015, la población, esa inversión se triplicó, y el que llegó en el 2015 ya no va a tener ni en 5 ni en 10 años un acceso a agua ni de salud, ¿no? Claro. En unas condiciones de riesgo. Entonces, esto lo ves de vuelta, ves que hay no crecimientos, no es que se acumule, va creciendo a poco, se acumulan estos riesgos episódicos y cotidianos y crecen exponencialmente en sus afectaciones y en el dinero que necesitas, en las inversiones de tiempo y económicas que necesitas para combatirlo. Pero el tema pasa por pensar diferente. La gestión del riesgo está muy pensada solamente en función del gran desastre, y eso es una de las cuestiones que estamos desafiando. El gran desastre está bien, sigámoslo pensando, pero el desastre cotidiano o el peligro cotidiano que lleva un riesgo que está latente y presente, como el episódico también de pequeña escala, son invisibles, ¿no? Y lo que queremos hacer es, bueno,
creemos que hay mucha llave para repensar si entendemos mejor esos ciclos. Claro, profesora. Bueno, eso era básicamente lo que le queríamos preguntar. Muchas gracias Gracias a ti. por tu tiempo. Muchas gracias.